Continuando con nuestra exposición, vamos a continuar con las conclusiones de interpretación. Se ha tratado de describir la situación de la economía nacional en el periodo de 1929 y 1932 y el entorno histórico que sirvió de escenario para el desarrollo de este periodo. Así también se ha tratado de exponer cuáles fueron las principales manifestaciones de la crisis, las medidas anticrisis adoptadas y el desenlace final. Un criterio que me llamó mucho la atención fue de Augusto Cueva. Él determina que el origen de la crisis se debió a la dependencia estructural de la economía ecuatoriana, que vuelve a nuestro país extremadamente vulnerable a los altibajos del mercado capitalista. El país, al integrarse al mercado capitalista con un producto agrícola, eh, empieza a tener un nexo tan estrecho con este y adopta un modelo denominado de crecimiento, el cual coloca a la economía ecuatoriana sobre estructuras extremadamente débiles, dependientes y sujetos a los vaivenes del comercio exterior. El comercio exterior eh, opera sobre la racionalidad de los países centrales. Esto implica el desarrollo injusto, la desigualdad, la fijación de precios de manera arbitraria, eh, tanto para los productos de los países dependientes, como en los casos de las bases de las decisiones monopólicas, también una escasa disponibilidad de capitales externos que se movilizan por razones de seguridad y rentabilidad. Además de esto, en 1898, al adoptar el patrón oro, la economía nacional se encontró con un mecanismo de pago internacional que se había popularizado en todo el mundo. Esto era para facilitar el flujo del intenso comercio occidental. Además, se organizó un sistema monetario automático de control de crédito y del circulante que dependía directamente de la cantidad de oro de reserva de los bancos emisores y del Banco Central. La caída del medio circulante se debió directamente a la caída de las reservas entre 1927 y 1931 y desde 1932 ambos empiezan a repuntar el aumento de las reservas, pero ya sin la proporción paralela, porque al abandonar el país el segundo patrón oro adoptado en 1921 pudo incrementar el circulante en cantidades que ya no estaban automáticamente sujetas al 50% del monto de las reservas áureas. Para el Ecuador, la crisis significó una crisis de la forma en la que el país se articuló a este orden de cosas y se puso en evidencia sus limitaciones. La crisis mundial, como se ha sostenido, fue la crisis de la estructura económica liberal adoptada a raíz de la revolución industrial. En el Ecuador fue la crisis del modo de articulación a esa estructura y de su propia estructura organizada en torno a la central. Esto permite arribar a una segunda idea puntual, y es que la crisis evidenció el fracaso de la organización económica interna estructurada para responder a las demandas que de ella hacía el mercado mundial. En efecto, al integrarse el Ecuador en forma plena al mercado mundial a través de la exportación de cacao, se produjo en el país un agudo desequilibrio regional. Con la producción se empezó a generar un montón significativo de excedentes que posibilitó iniciar la instalación de industrias, consolidar el aparato financiero y bancario, desarrollar el comercio importador, crear diferencias salariales, pues los sueldos eran apreciablemente superiores a los de los trabajadores agrícolas de la sierra.
En definitiva, posibilitó concentrar el excedente nacional en esa región del país. La rentabilidad, además de los agricultores tropicales, obviamente era superior a la de la región interandina, y los escasos capitales que eran reinvertidos en el país o lo venían del exterior necesariamente eran invertidos en las costas. Cuyo centro económico creció rápidamente y experimentó una notable migración de población. Mientras tanto, en la sierra se mantenía el modo de producción heredado de la colonia, una economía esencialmente agrícola y una producción artesanal. Sus productos se destinaban a satisfacer necesidades de consumo básicos. A los problemas que se enfrentó el país fue al déficit crónico de la balanza de pago, la pobreza del fisco, los problemas de pago de las obligaciones externas de corto plazo, la moratoria de la deuda externa, la falta de capital para la acumulación interna, la especulación y la usura. El país no pudo modernizarse y sentar las bases para un capitalismo más autónomo y más integrado. Fue incapaz de usar racionalmente el excedente, de invertir internamente la riqueza generada y aprovechar la oportunidad que se le presentó